Bueno, muy buenas tardes. Volvemos a agradecer a toda la gente del Instituto Superior de Música que nos ha acompañado. Y como ya es el cierre de estas jornadas, después vendrán las evaluaciones, lo que podríamos llamar la prospectiva de cómo seguir, de dónde serán las próximas, etcétera. Corresponde simplemente redundar los agradecimientos a todos y todas los que han hecho posibles las jornadas, muy especialmente a toda la gente que vino de distintos lugares del país en condiciones económicas tan adversas, mayormente, en su inmensa mayoría, poniendo plata de sus salarios para los alojamientos, los traslados, etcétera. A todos aquellos que han prestado sus casas y que han dado su hospitalidad para eso, y muy especialmente a los compañeros y compañeras del comité organizador, a Cecilia Donón, a Julieta Citroni, que han coordinado actividades, a Marcelo Anderique, que no solamente ha hecho eso, sino que hizo también casi de ambulancia en algún momento, a Hugo Ramos y a Natalia Vega, que han tenido un discurso inaugural y una conferencia, excepcionales, y sobre todo a Natalia, que no solamente ha hecho eso, sino que además cumple las funciones de cameraman y cosas por el estilo. A todos ellos realmente muchas gracias por toda esa dedicación. Bueno, tendríamos que haberlo pedido antes, pero ya que estamos, por favor, silencian sus celulares para que no suene ningún reggaetón, como nos ha ocurrido hoy. Ay, no, fue maravilloso. Así que vamos a pasar ahora a la conferencia de Pilar Calveiro. Pilar Calveiro es doctora en ciencia política, empujada por el exilio, se afincó en México y su carácter de sobreviviente del terror de Estado no le impidió abordar los procesos de exterminio planificado y desarticulación de las alternativas revolucionarias que tuvieron su cenit en la última dictadura. En 1998, su libro Poder y Desaparición fue un hito en el estudio de esos procesos. Cuando Juan Gelman prologó ese libro ya clásico, destacó el modo en el cual Pilar objetivó su propia experiencia, lo que le posibilitaba escribir en tercera persona y, como al pasar, dejar un indicio, como por ejemplo el número con el que se la reconocía en la ESMA. Otro de sus textos, Política y/o Violencia, una aproximación a la guerrilla de los años 70, significó un aporte sustantivo en las discusiones sobre las formas de la violencia en el pasado reciente argentino. Ha producido también estudios sobre la relación entre familia y poder y sobre las formas de control social que anidan en la definición de las guerras, entre comillas, contra el terrorismo y contra el crimen. En 2019 publicó Resistir al neoliberalismo, Comunidades y Autonomías, donde analiza los modos en los cuales las autonomías indígenas han resistido la gubernamentalidad neoliberal. Muchos de sus artículos ofrecen, como antesala del abordaje de fenómenos acotados, cuadros o contextualizaciones que nos permiten mapear y comprender los grandes procesos de nuestra contemporaneidad. Excurso. Yo doy un seminario de Historia y Memoria en la Universidad Nacional de Rosario y en la sede de Formosa también de vez en cuando, y en la bibliografía utilizo un artículo de Pilar que trata sobre memorias. En realidad el artículo en las 3 últimas páginas trata sobre memorias. Todo lo anterior es el contexto en el cual comprender el estado de las memorias, y es probablemente una de las, una de las definiciones más interesantes y más completas que en pocas páginas uno puede encontrar de la época neoliberal, que todavía estamos atravesando. Pilar se desempeñó durante muchos años en la Benemérita Universidad de Puebla, pero hoy trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México. Le solicitamos entonces que disculpen el error en la asignación de la pertenencia institucional en el programa. Entonces pasamos ahora a escuchar su conferencia, que se titula La resistencia es primero. Muchas gracias por la presentación. Difícil hablar después de escuchar una música tan hermosa. Yo creo que ya estamos todos un poco hartos de palabras,
pero a mí no me queda más que hablar, solo tengo las palabras. Si pudiera decirlo con música estaría mucho mejor. Bueno, quiero agradecer desde luego a todos los que están ahora presentes, agradecer muy especialmente a la Universidad Nacional del Litoral, a la Facultad, particularmente a Luciano, que fue el que hizo posible que yo estuviera aquí compartiendo con ustedes en este momento de gran dificultad y de incertidumbre política que estamos viviendo. Bueno, yo fui convocada aquí para hablar sobre las resistencias y como hizo mención Luciano, yo he trabajado sobre las resistencias comunitarias, indígenas, autonómicas en México. Parece algo muy distante, incluso anacrónico, hablar de esto en estas condiciones. Y sin embargo, yo creo que ahí, en esas experiencias, hay algunos elementos importantes para ver estos presentes. Así que voy a tratar de vincular eso que yo he trabajado, que me ha aportado la observación de las comunidades indígenas, para tratar de conectarlo con la situación actual. Tratar de ver un poco qué cosas nos pueden iluminar esas resistencias. Desde luego tengo que confesar que lo hago desde el no saber, o sea, que compartiendo las incertidumbres que todos tenemos en este momento, en mi caso particular hay también ignorancias, dado que no vivo en este momento en el país y eso me hace perder muchas de las cosas, no tanto sí de la información, pero también de lo que se siente, de cómo se está viviendo el momento actual. De todas maneras voy a intentar hacerlo, a ver si lo logro. Quiero empezar por explicar un poco el título. ¿Por qué digo que la resistencia es primero? Creo que es primero en un sentido temporal, porque la resistencia es la que constituye el juego político. Como lo señaló Michel Foucault en Seguridad, Territorio y Población, decía: la política es ni más ni menos lo que nace con la resistencia a la gubernamentalidad. Y en nuestro caso, deberíamos decir a la gubernamentalidad neoliberal. Es decir, es lo primero porque es la que obliga, bajo su efecto, a cambiar, a modificar las relaciones de poder y de esa manera constituye el campo político. También creo que es primero, en un sentido estrictamente utilitario de la política, porque mientras que el poder instituido siempre trata de mostrarnos la cara más consistente, su parte más completa, sus perfecciones, podríamos decir, y su fuerza, las resistencias nos permiten ver los sitios de vulnerabilidad y de impotencia del poder. Eso por una parte. Pero al mismo tiempo también nos permiten ver otras formas de construcción de lo social, de lo político, de las subjetividades, otras formas de hacer eso posible que las resistencias van inventando y van construyendo con su práctica. Y desde ahí, observando estas cosas que inventan, podemos asomarnos, podríamos decir, a alternativas posibles a la gubernamentalidad que está vigente. Finalmente, en un sentido ético, creo que la resistencia es primero porque le da preeminencia al otro excluido, a los que están en posición de desventaja. Y eso considero que es fundamental en la política. Entonces, propongo, para empezar, que no nos dejemos deslumbrar por los fogonazos del poder y de la gubernamentalidad, que son siempre muy impactantes y muy brillantes, y que en lugar de eso tratemos de mirar y aquilatar las resistencias. Todos tenemos claro de qué hablamos cuando hablamos de resistencia. Sin embargo, yo voy ahora a resaltar algunos puntos clave que desde mi punto de vista son fundamentales en este sentido. Sabemos que poder y resistencia se constituyen y se limitan mutuamente,
pero quiero enfatizar en que no son reductibles a un par, el poder, la resistencia, sino que hablamos siempre de redes de poderes y redes de resistencias múltiples, o sea, que tienen constituciones rizomáticas. Y me interesa esto para señalar que entonces siempre tenemos que precisar, cuando hablamos de resistencia, ¿resistencia a qué? ¿A qué tipo de poder se enfrenta cada resistencia? Porque considero que no hay ninguna idea ni ninguna práctica que sea por sí misma resistente, sino que puede ser o no resistente en función de a qué se está enfrentando. También quiero plantear que hay distintos tipos de resistencias y se suele considerar como fundamentales o como más importantes o como más avanzadas aquellas que son más visibles, que luchan por el espacio político institucional y por lo más, digamos, que hacen frente de manera directa luchando por espacios. Yo propongo o pienso, o es como he trabajado el tema de la resistencia, que efectivamente estas son importantes, pero no son más avanzadas ni superiores, y que lo propio, lo específico de las resistencias son justamente aquellas que son laterales, que son menos visibles, incluso que operan desde las periferias y que incluso en algunos casos aparecen como subterráneas. También las pienso no necesariamente como contrapoder, sino como recorridos que son diversos y diferentes, no necesariamente inversos al poder, sino diferentes al poder, que lo que intentan es socavar, erosionar, limitar, o sea, juegan, por eso digo son laterales, juegan a erosionar, diría, el poder político, y que realizan prácticas productivas en un sentido material, en un sentido simbólico, en un sentido discursivo. Crean desde los márgenes, inventando otras formas de lo social, otras formas de lo político, otras institucionalidades, muchas veces crean parainstitucionalidades, es decir, construyen multiplicidades. También pienso que en las resistencias encontramos otras formas de la espacialidad y de la temporalidad. Las resistencias construyen una territorialidad propia, de manera que por lo regular rompen de facto con la territorialidad del Estado, como lo vemos en las comunidades, en los asentamientos irregulares, en las villas. Rompen con esa territorialidad y al mismo tiempo conviven con ella. Esta articulación entre romper y convivir, me parece que ahí tenemos un elemento muy importante. Se instalan en las grietas, podríamos decir, en las grietas, en los márgenes, que les permiten protegerse y construir su propio espacio y al mismo tiempo ampliar esas grietas y esos márgenes, haciéndolos cada vez más abarcadores. De manera que tenemos acá prácticas de movilidad espacial y estratégica. Tampoco se atienen a una forma estratégica. Y tienen en esta movilidad un efecto que es como de aparecer y de golpe hacer como si desaparecieran de la mirada y de la esfera pública. Da la impresión de que ya no están, y sin embargo están en esta lateralidad, están en esto subterráneo, permanecen, aunque da la impresión de que aparecen y desaparecen. Podríamos decir que tienen esta discontinuidad que ocurre tanto en el espacio como en el tiempo. En el tiempo, ya lo sabemos, tienen, así como la espacialidad, hay una dimensión abierta del espacio, también tenemos una dimensión abierta de los tiempos, pasado, futuro, como lo hemos visto en los estudios de memoria, no me voy a meter en eso, pero en donde aparece la apertura al pasado, la apertura al futuro, y también en esos tiempos de espera, de esperanza, también de lo inesperado. O sea, propongo esto, observar de las resistencias esto que irrumpe, esto que es inesperado, esto que abre, esto que está en el margen, esto que parece que no está, pero está ahí latiendo y está ahí
de una manera, podríamos decir, sí, latente, creo que sería la palabra. Bien, hechas estas aclaraciones, un poco de qué hablo cuando hablo de resistencia, me parece que vale la pena entonces entrar a qué nos resistimos hoy, o sea, de qué resistencia estoy hablando. Yo creo que de lo que se trata en este momento es de resistir al neoliberalismo periférico, que no es lo mismo que el neoliberalismo de los países centrales. Incluso en algunos casos aparece o se presenta como su reverso. Creo que las derechas actuales son parte de ese neoliberalismo. Voy a tratar de argumentar a continuación por qué son parte y profundización de ese neoliberalismo, no un fascismo. O sea, el fascismo tiene que ver con políticas en las que todo queda dentro del Estado, nada está por fuera, el Estado tiene el control de la economía, hay un nacionalismo de los países centrales que es expansivo y colonial, hay un partido único, son todas expresiones que no son las que tenemos en las derechas actuales. Creo, entonces, insisto, que las derechas actuales son una variante radical del neoliberalismo y una variante radical de la antigua colonialidad, acompañada de sus prácticas racistas, que son muy previas al antisemitismo y que se expresaron principalmente en el sistema colonial. Y lo que ahora ocurre con estas nuevas derechas es que intentan destruir los despojos de lo que ha dejado el neoliberalismo desde que existen estas décadas de desarrollo del neoliberalismo. Para marcar, digamos, para tratar de puntualizar por qué son parte de este neoliberalismo, voy a hacer también como un pequeño listadito, digamos. En lo económico, nosotros vemos que estas nuevas derechas agudizan los niveles de polarización y de exclusión, tanto económica como política, tan grave que nunca la habíamos visto en estos extremos, y que se ha incrementado incluso con la pandemia, como hemos visto en las citas que en los estudios que ha hecho Oxfam. En ese sentido, daría la impresión de que estas nuevas derechas son una excusa para dar otra vuelta más a esta concentración y polarización extraordinaria que se ha venido dando y que siempre parece que no hay que ya no hay de dónde, que ya no hay posibilidad de seguir apretando más. Creo que estas nuevas derechas son una opción en esa dirección. En lo social, creo que subordinan lo social y todas las esferas de la vida a la economía, al mercado, muy particularmente a lo corporativo y a los principios de costo-beneficio. Eso tenemos esto mismo en las nuevas derechas. En la construcción de subjetividades tenemos también esta propuesta de un individuo libre. ¿Libre de qué? Libre de lo colectivo, de lo común, de los otros. Y es la constitución de este sujeto aislado, detrás, entre otras cosas, de las múltiples pantallas. Es este que está atrás de la pantalla, que cree que está viendo todo y que en realidad a través de eso mismo es un objeto de vigilancia y de biovigilancia en esta época. Como decía Paul Preciado, decía él, él hablaba de un consumidor digital. Yo digo, es un microempresario y también un consumidor digital mediado por la red, cuyo domicilio suele ser su lugar de trabajo, de consumo y de control. Es decir, un sujeto controlado y aislado, pero que mantiene la ilusión de que es libre y de que está en comunicación instantánea y permanente. Esto lo encontramos en el neoliberalismo, lo encontramos replicado y multiplicado en la propuesta de estas nuevas derechas. Ahora, en lo político, creo que quiero resaltar, en primer lugar, la aceleración de las biopolíticas. Y quiero resaltar esto porque creo que las formas de biopoder y biopolítica son un eje de esta gubernamentalidad, un eje central. Me parece que, si no es el eje, no me atrevo a decirlo así, pero es sin duda uno de los ejes centrales de esta gubernamentalidad.
entendiendo por biopolítica a lo que es el control y la selección de las vidas en toda su dimensión. Hay que decir que en esta gubernamentalidad, si bien persisten las violencias que ya conocemos, estructurales, bélicas, las violencias directas que matan, lo propio de esta gubernamentalidad, sobre todo, es esta violencia que hay sobre masas grandísimas de la población que son consideradas superfluas, incluso peligrosas, y que son abandonadas a su suerte, o sea, que a las que se deja morir dentro de la fórmula de la biopolítica. Son los migrantes, son los indígenas, son los jóvenes y las mujeres pobres en general, a las que se las abandona, quedan excluidas de todo cuidado de la vida. Incluso este biopoder actual no se va solamente sobre el control y la selección de la vida humana, sino sobre el control de toda vida. Como vemos en la apropiación que hay sobre lo territorial, se va a prácticas de desposesión brutales, no solo de la naturaleza, sino de los cuerpos mismos, a través del tráfico de personas, de tráfico para uso sexual, para uso laboral. Es la apropiación más radical de los cuerpos. Y de la misma manera que desposee cuerpos, hace esta selección de las vidas supuestamente útiles por un lado, de las que son superfluas por el otro. La máxima expresión de esto creo que es el síndrome inmunitario que se ha desarrollado, que se ha potenciado a partir de la pandemia y que propicia de distintas maneras la idea de un otro peligroso, infeccioso, virósico. De nuevo es el indio, el terrorista también, pero el migrante, el chorro. En nuestras sociedades el chorro entra dentro de esas categorías. Y la propuesta que aparece en el neoliberalismo, que se radicaliza en las derechas, es lo que hay que hacer es aislarlo para protegerse. Hay que alentar políticas del miedo frente a todos estos otros y prometer una protección a través de ¿qué? Del punitivismo penitenciario. Eso lo teníamos y lo volvemos a encontrar en estos discursos. Otros rasgos políticos tienen que ver con cómo se plantea la democracia. Estamos hablando, desde luego, y ya lo conocemos desde hace un rato, de democracias formales que rompen con la representación, que tienden a una participación exclusivamente electoral, o sea, con muchas políticas de seguridad, y que son democracias que de verdad tenemos que llamar democracias autoritarias. Aunque parezca un oxímoron, no lo es. Son formalmente democráticas, pero sus prácticas políticas son autoritarias, porque son binarias y excluyentes. Ahora, en este asunto de la política, el tema del Estado-Nación tiene un lugar central. Ya gracias a las políticas del neoliberalismo, tenemos un aparato estatal que se restringe principalmente a lo represivo y junto con eso a facilitar las condiciones de concentración económica. Ese es el eje, o sea, es un instrumento de las corporaciones. Ahora, lo que hemos visto a lo largo del neoliberalismo es que el Estado-Nación pierde la centralidad que tenía en el siglo XX, la ha ido perdiendo. Y tiene una soberanía que está limitada por arriba, podríamos decir, por lo global, por instancias supranacionales o a veces regionales que lo limitan en cuanto a las políticas económicas, represivas, en distintos campos, lo limitan la soberanía del Estado. A su vez, desde lo local, hay poderes locales relativamente autónomos que también están asociados con redes corporativas que negocian y presionan al Estado. De manera que tenemos este Estado constreñido tanto desde lo supranacional como desde lo local. Junto a esto hay una fragmentación del Estado-Nación que se agudiza por la penetración del Estado, o por lo menos de fracciones del Estado, por corporativos, en algunos casos legales y en otros ilegales o incluso criminales.
De manera que todo esto mina al Estado-Nación y lo subordina a esos poderes económicos, legales, ilegales, nacionales y supranacionales. Para colmo, el propio Estado tiene mecanismos de fragmentación interna que separan, por ejemplo, frente a gubernamentalidades que intentan algún tipo de alternativa, separan las instancias del Estado que son de elección popular, como el Ejecutivo y el Legislativo, del Judicial. Y entonces tenemos todos estos procesos que conocemos del lawfare y que se están desarrollando en los diferentes países que ensayan algún tipo de alternativa. De manera que estamos frente a un Estado-Nación que ha perdido la representación de lo público, o por lo menos lo ha perdido en una enorme dimensión, y que tiene una subordinación a lo económico, que es un aparato cada vez más marginal, dentro de una estructura de poder de la que forma parte, pero que lo rebasa. Eso es lo que la derecha está llamando fracaso del Estado. Es un fracaso del Estado propiciado por el propio neoliberalismo, pero que ha ocurrido. Creo que estamos en ese escenario. Desde mi punto de vista, más que correr a la defensa del Estado, es importante dar un paso atrás y tratar de tener una mirada un poco más abarcativa. Si pudiéramos tener una mirada estereoscópica, como dicen de las moscas, sería fantástico. Pero bueno, ya que no podemos esa mirada completa, por lo menos tener una mirada más abarcativa y dar un paso atrás. Sacar el foco de atención del Estado-Nación y del sistema político formal, sin perderlo de vista, no es que desaparece, digo, no debe estar en el foco de nuestra atención. Son parte del juego, pero no tienen el papel de centralidad que tenían. Propongo entonces pensar más bien en términos de gubernamentalidad, entendiendo por gubernamentalidad a una forma compleja de poder que tiene por blanco principal a la población, en este caso con estrategias de control poblacional, de políticas de miedo, de inmunitarismo, biopolíticas, etcétera. Tiene por blanco el control de esa población, tiene por forma de saber validada, por verdad validada a la economía política, que es toda esta racionalidad corporativa, y tiene por instrumento principal los dispositivos de seguridad, a través de una hipertrofia de los aparatos de seguridad. Entonces, esta gubernamentalidad comprende mucho más que el Estado, comprende instituciones, prácticas, dispositivos, discursos y produce dominios pedagógicos, judiciales, epistémicos, sexuales, etc. Son dominios que lo exceden al Estado, lo complejizan, como ocurre, por ejemplo, si pensamos en la relación entre Estado, medios de comunicación, grandes corporativos, mafias y otras instituciones. Todo eso, tenemos que pensar en esos términos, todo eso implica pensar en esta gubernamentalidad. Ahora, hay que decir que frente a esta gubernamentalidad neoliberal de la que he estado hablando, que es securitaria, que es racista, que es predatoria de la vida, etcétera, es posible pensar en frente gubernamentalidades que ensayen alternativas, principalmente más participativas, más incluyentes, menos punitivistas. Esas gubernamentalidades que de hecho existen, se han practicado, se están practicando de distintas maneras, hacen jugar de otra manera al aparato estatal. Yo creo que recuperan la ficción del Estado como representación de lo común, porque nosotros nunca hemos pensado al Estado como representación de lo común. Sabemos que no lo es, no vamos ahora a venir a levantar la banderita del Estado como representación de todos. Sin embargo, recuperan esa ficción del Estado como representación de lo común para incorporar de alguna manera a lo que podríamos llamar los comunes, para hacer una participación un poquito más amplia. Y en ese sentido, son gubernamentalidades que tienen un juego limitado, pero al mismo tiempo imprescindible, por lo menos por ahora. Bien, creo que las derechas
captan en la sociedad el hartazgo de esta globalización que es excluyente, de este modelo neoliberal que es corrupto, del Estado ineficaz, hay que decirlo, y del sistema de partidos que lo acompaña, a veces con entusiasmo, a veces con impotencia, pero que acompaña esta ineficiencia del Estado. Y ahí se detecta este enojo, este hastío social. Pero claro, las nuevas derechas lo hacen desvinculando esto del neoliberalismo y de su orden corporativo, que es lo que ha dado lugar, entre otras cosas, a todo esto y que es justamente el orden que ellos mismos sostienen y profundizan. Pero lo plantean como fracaso de lo público y orientan este enojo y esta verbalización del fracaso, esta tematización del fracaso en un sentido de repliegue hacia lo privado, que es obviamente funcional a la privatización neoliberal. Por otro lado, apelan, porque no inventan, apelan a un autoritarismo social muy arraigado en nuestras sociedades y que hemos tendido a imaginar como superados a partir de las transiciones a la democracia en algunos lugares, de los procesos de juicio en otros, pero que en realidad está allí presente y sigue latente, y que es un tema que ellos retoman, tienen la capacidad de ver que eso está allí. ¿Contra qué están luchando? ¿Contra la globalización neoliberal? No. Ellos podrán decir, pero no están luchando contra eso, buscan profundizarla. Contra el Estado, no, buscan preservar la dimensión represiva del Estado, la dimensión de control poblacional y que les garantice la libertad de acumulación, y sí tratan de eliminar del Estado todo rastro de espacio común y público. O sea, van contra cambios. Y van contra muchos cambios que existen, que se han dado, que están junto a nosotros, están enfrente de nosotros. No sé, hay muchos cambios que hacen agua a este sistema. Pienso, así muy de bote pronto, en la migración incontrolable, que no saben qué hacer con ella, que no tienen forma de controlarla. Piensan en el empuje de los pueblos originarios, que desde hace varias décadas es cada vez mayor, con mayor visibilidad, en la importancia de los feminismos, de los nuevos feminismos, cómo han modificado muchas formas de percepción de lo social, en fin, creo que hay un montón de cosas que están ocurriendo, que son nuevas formas de la política que asoman en el escenario de quiebre y a las cuales ellos temen. Yo creo que no solamente nosotros les tenemos miedo, ellos también tienen miedo. Ellos temen muchos de estos cambios que se han ido instalando y muchos de los cambios que son irreversibles y que no saben cómo controlar dentro de su propio sistema. Entonces, me parece que ellos ven unas amenazas en ciertas cosas, incluso en políticas resistentes, que en algunos casos nosotros mismos no confiamos en ellas, pensamos que no son tan fuertes, que nos ganan la partida, y no vemos que ahí hay una serie de elementos que ya se han instalado y que erosionan, cuestionan las formas del neoliberalismo y que estas nuevas derechas temen. Creo que para eso agitan los fantasmas de un comunismo inexistente para asustar, y que no tenemos que caer en el mismo error asimilándolos a ellos en un fascismo igualmente existente, sino que creo que es más útil y productivo tratar de ubicarnos realmente dónde estamos. ¿Cómo resistir a esta gubernamentalidad neoliberal y su forma más radical de estas nuevas derechas? Creo que es importante identificar y propiciar aquellas prácticas que dificultan la gubernamentalidad existente de la manera que sea, o sea, que la debilitan, que la erosionan, que la eluden. Por eso me permití hacer una referencia a qué entiendo por resistencia. Creo que hay que propiciar todas esas prácticas, que no es que van a ocurrir, están ocurriendo. Y que la apuesta no consiste en tratar de encontrar un camino, sino en tratar de abrir la mayor cantidad de caminos posibles, dentro y fuera de las instituciones, los distintos recorridos, para
tratar de ir saliendo de la globalización neoliberal, socavándola donde se pueda y cómo se pueda. Hay distintos escenarios. Hay algunos autores que hablan de la posibilidad de un desgaste, de fisuras y de una implosión. Hay otros que hablan de transformaciones de tipo más gradual. A mí me gusta mucho la reflexión de Aníbal Quijano, en donde él dice que como el capitalismo mundial no se puede pensar como una totalidad homogénea y continua, su cambio tampoco se puede pensar de esa manera, como una transformación que va a ocurrir de pronto en todo el sistema y para que sea sustituido por otro sistema semejante, que no se va a desvanecer completamente de una vez, sino que él sugiere más bien procesos lentos, mixturas, marchas y contramarchas. De manera que me parece que ahí hay algo también para prestar atención y para ir evaluando en cada uno de estos movimientos en los diferentes espacios. ¿Qué tenemos en los distintos niveles? O sea, por un lado tenemos un poder global, yendo así como lo global, lo nacional, lo local, ¿no? Tenemos un poder global que está sujeto a una reorganización que no cesa, que no logra estabilizarse. De hecho, en este momento tenemos una multipolaridad de facto y una disputa de la hegemonía de Occidente. Eso está presente en el escenario global. Ahí es donde se utiliza el discurso anticomunista, porque ahí hay un intento de reinstalar de facto la bipolaridad, que fue muy útil para sostener lo bélico. Entonces, ahí hay un intento en esta dirección. Y estas nuevas derechas no cuestionan la globalización como parece a veces, sino en realidad lo que cuestionan es la globalización multipolar. Entonces, así como clasifican y jerarquizan dentro de las sociedades, también lo hacen en las diferentes regiones del planeta, a las que les asignan funciones diferentes. Y a nosotros, por supuesto, nos corresponde una actualización y profundización de las prácticas coloniales. Ahora, frente a esto hay un montón de resistencias visibles. Digamos, yo creo que los BRICS lo tenemos que pensar como una resistencia en este nivel. El G77 que acaba de instalarse, también creo que lo tenemos que pensar en esos términos, sabiendo las limitaciones, pero también que ahí hay apuestas y disputas. A nivel del Estado-Nación, ya hablamos de las limitaciones que este tiene, cómo está atrapado en restricciones supranacionales, locales, etcétera. O sea, como tiene un techo, el Estado-Nación tiene un techo institucional. Sin embargo, en América Latina ha habido propuestas y hay propuestas políticas gubernamentales que ensayan con distinto éxito, pero ensayan alternativas al modelo neoliberal. Hay gobiernos acotados de sus inicios por una institucionalidad heredada que no siempre logran transformar, que a veces la modifican, a veces la replican, a veces por falta de posibilidad, otras veces por falta de voluntad. O sea, generan con eso una gran decepción en relación con lo que prometen y con lo que a veces estamos esperando. Y por ahí se van las nuevas derechas. Sin embargo, logran una serie de cosas, logran en muchos casos mejorar condiciones de vida y lo que me parece más importante, logran demorar la expansión corporativa, logran demorar prácticas del biopoder, logran demorar muchas veces la devastación, otras veces no, otras veces se acoplan, pero bueno, logran frenar de alguna manera. Y esto tiene que ver con estas erosiones de las que hablábamos. Erosionan algunos resortes del neoliberalismo. Y aunque no logran salir del neoliberalismo, yo creo que representan un veneno que lo daña. Y creo que prueba de ello es el ataque virulento del que suelen ser objetos que no les da tregua y que trata de restringirlos de todas las maneras. Dicho esto de lo global y de lo nacional, me voy a lo local. Yo creo que hay que colocar el foco en este momento en las resistencias de base, en las resistencias locales, comunitarias, principalmente autónomas del Estado,
Cómo, bueno, aquí las experiencias del 2001 tuvieron mucho que ver con esto y en estas jornadas estuvieron apareciendo de distinta manera. Creo que es hora de mirar en los márgenes, entendiendo por margen lo que planteaba Vinadas, de que en los márgenes hay trazas del Estado, y yo diría que también en el Estado hay trazas de los márgenes, o sea que no son espacios aislados, pero sí diferenciados. Creo que hay que mirar ahí y que hay que, justamente en esos lugares es donde se multiplican las resistencias, distintos tipos de resistencias que no se pueden uniformar. Creo que en todos los proyectos comunitarios y autónomos hay algo que trasciende al Estado. De esas experiencias, como dije al principio, yo trabajé específicamente en las resistencias de comunidades indígenas autónomas. Creo que tienen mucho para decirnos. ¿Por qué? Porque han demostrado una gran eficiencia en la resistencia a algunos componentes claves de la gubernamentalidad neoliberal, como son las corporaciones, las redes criminales y en muchos casos el aparato del Estado. Creo entonces que es importante explorar en las posibles traducciones entre distintas experiencias. Me parece que eso es fundamental y por eso traigo aquí lo comunitario. De nuevo Aníbal Quijano, que a mí me parece tan importante, de nuevo Aníbal Quijano decía que toda democratización en América Latina tiene que pasar por la descolonización, por una redistribución radical del poder entre clases y colores, decía Quijano. Es decir, tiene que incorporar lo que es el mundo indígena, tiene que incorporar los diferentes colores que nos componen. Hay que decir que ese mundo indígena no es homogéneo, nunca lo fue, que en América Latina hay un montón de pueblos indígenas, más de 800, que tienen una representación diferente según los países. En Bolivia son 62%, en México son alrededor del 15%, acá en Argentina se reconoce solo el 2.4%, no sé si será verdadero o habrá más, pero no importa, creo que más allá de la representación numérica, las comunidades indígenas, el mundo indígena, es parte del ADN de nuestra sociedad, de nuestra historia, de nuestra cultura, y está aquí en medio de nosotros, trayéndonos otra cosmovisión, otras preguntas y otras respuestas que pueden ampliar nuestro campo de cuestionamiento y de respuesta. Por eso voy a hacer mención de algunos de los rasgos de lo comunitario que me parece que son fundamentales para plantear otras formas de la política. En primer lugar, la importancia de lo común. O sea, cómo tenemos esta articulación, por ejemplo, en el campo de la propiedad, entre la propiedad privada y su articulación con formas de apropiación colectiva del territorio, pero también apropiación colectiva de los saberes y de las responsabilidades. Esta idea de que es un asunto común el cuidado y la defensa del territorio y el cuidado y la defensa, por lo tanto, de la vida, ni más ni menos. Esto pensado como algo común. Entonces tenemos esto de lo común en la naturaleza, en la vida, en la cultura, en la fiesta, en un montón de dimensiones, pero creo que ahí hay un núcleo. Segundo, el tema de la política como una toma de decisión en colectivos de pares, o sea, en horizontal, en donde es muy importante la dinámica de lo rotativo, las funciones rotatorias, digamos, que también se encontraba en las antiguas democracias griegas, por cierto, y también evitar los liderazgos unipersonales tan frecuentes en nuestra forma de política, que no quiere decir aplastar la individualidad creativa de los sujetos, para nada. El respeto que hay en las comunidades hacia los mayores, que no son los más viejos, son aquellos que más
aportan a la comunidad. Esos son los que se llaman mayores, los que tienen mayor participación comunitaria. Entonces, esta cosa de evitar los liderazgos unipersonales, al mismo tiempo reconocer a estos mayores en la política. En lo social, las relaciones cara a cara, el vínculo y lo que yo llamaría el roce con el otro, permitirnos el roce con el otro como necesario, y junto con eso la escucha. Eso evita el rechazo inmunitario que es tan fuerte en nuestras sociedades e impide la homogeneización, justamente, porque lo que hay es el roce, la deliberación, dejar que salga la diversidad y la diferencia y tratar de encontrar formas de conciliación. En cuarto lugar, la justicia, una forma de justicia que es alternativa, que es reparatoria, no punitivista, que está orientada a restablecer el vínculo social y que va acompañada de una noción de pluralidad jurídica, que creo que es urgente en nuestras sociedades. Finalmente, las autonomías, o sea, estas prácticas autonómicas que liberan en muchos sentidos del Estado, porque liberan tanto de la coerción del Estado como del paternalismo estatal, que no es menos dañino generalmente. Bueno, estas comunidades, una de sus riquezas es que han estado obligados a interactuar con el propio mundo que los coloniza, y en relación con este mundo han estado en estas prácticas de resistencia ancestral. Eso les ha dado la capacidad de coexistir con lo global, porque migran y regresan, con lo nacional, porque han estado siempre presentes en las diferentes luchas nacionales, y con lo local. Es decir, conocen y se manejan con distintos códigos, distintas lenguas, distintas normatividades, y hacen con eso a veces hibridaciones, mezclas, pero otras veces hacen eso que Rivera Cusicanqui llamó lo cheje, es decir, permanecen juntos elementos que pertenecen a distintas cosmovisiones y que coexisten sin mezclarse, que creo que este es otro ejemplo de autonomía, la coexistencia de lo propio en articulación y sin mezcla. También tienen otras percepciones del tiempo y del espacio que me parecen importantes, rompen con la linealidad moderna de aceleración, pero también con la circularidad del eterno retorno, porque la verdad es que vuelven siempre, pero vuelven desde otro lugar, como pasa con la memoria. No hace falta que abunde en eso porque todo el mundo lo sabe de memoria. O sea, como pasa con la memoria, que hay repetición y actualización permanente, entonces se vuelve, pero se vuelve desde otro lugar. Creo que es fundamental el hecho de que expresan otra cosmogonía, otras formas de pensar y de actuar la vida y la política. Y esta puede ser una de las puertas a nuevas formas de práctica política que ayuden al deterioro o eventualmente al colapso de este orden global, sea lo que sea que vaya a ocurrir. Entonces, pienso en la comunidad no como un cierre autoinmunitario, sino como una forma de organización social y política alternativa, incluso inversa al Estado, que está más acá del Estado. No en sentido, cuando digo más acá, no en un sentido preestatal, más atrás, con una visión evolucionista, no, sino en un sentido de otra forma de organización social, política y jurídica. En este retorno a lo comunitario me parece que ya está ocurriendo de diferentes maneras en muchos países. No es solamente en México, tiene que ver con procesos de Bolivia, de Colombia, de Brasil, de Perú, de muchos países de América. Y se mueve al margen, yo diría que no en contra, pero al margen de una institucionalidad muy deteriorada, como vimos, creando de facto focos de otras formas de distribución económica y política que son más equitativas, más participantes, pero sobre todo otras formas de vincularse con la vida, que insisto, el tema de la vida creo que está en el centro de este momento y de esta gubernamentalidad, en el centro de la lucha política contemporánea.
el mundo indígena se sustenta en esto comunitario como base de su autonomía. Esa es su fuerza, digamos. Pero sus formas, algunos de sus principios, se pueden tomar desde y para otras prácticas. Insisto en esto porque los intercambios entre culturas diferentes no son imposibles, sino al revés, son frecuentes y yo diría son necesarios. Entonces, creo que es factible hacer comunidad, construir lo común, como dice Silvia Federici, construir lo común en otros territorios, en contextos urbanos, en organizaciones sociales, en ámbitos laborales. En Resistir al Neoliberalismo, y ya voy terminando, he sugerido pensar lo comunitario en relación con los otros ámbitos como una suerte de fractal, y como un fractal que está conformado por la búsqueda de autonomía respecto del Estado, la horizontalidad en las relaciones, la restauración de los vínculos intersubjetivos, la participación, la no especialización, la conexión entre lo social, la naturaleza y lo sagrado para desarticular la violencia neoliberal en todas sus variantes. Se trataría entonces de la articulación entre distintas experiencias y modos de acción, así como de traducciones entre unas y otras. Insisto mucho en esta idea de traducción, que me parecen indispensables en el momento actual. Creo que se trata de ir construyendo autonomías que se sustraigan de la gubernamentalidad actual, así como nuevas gubernamentalidades capaces de respetar esas autonomías. Es por las dos puntas que tenemos que ver el asunto, que son diferentes, pero que pueden coexistir. Yo, en verdad, estoy cada día más convencida de que la vida, en todas sus dimensiones, nunca estuvo tan amenazada como ahora. Creo que estamos en un escenario de muerte y destructividad, pero también de creación y desafío. Me resisto a caer en esta especie de desencanto y derrotismo. Creo que no se trata solo de confiar por una cuestión de ser buenos o de tener una mirada optimista. Creo que no se trata solo de confiar, sino observar y valorar la potencia que tenemos ahí enfrente, que está actuante, la potencia de lo resistente, de lo pequeño, de lo invisibilizado, de lo recurrente, de lo que aparece como débil frente a la velocidad y lo global gigantesco. Yo propongo que miremos ahí, en las resistencias, porque ahí, como vimos, es donde se constituye la política. Ahí podemos ver las limitaciones del gigante neoliberal. Ahí se está creando lo nuevo. Y es ahí también donde se juegan muchos de nuestros miedos, pero también donde se pueden abrir distintas esperanzas. Es todo.